Pierdes la primera mitad por 15 puntos. Pierdes en el tercer cuarto por 20 puntos un séptimo partido en casa ajena. No importa. Minnesota ganó. ¿Cómo lo hizo? Lo analizamos en ritmo. Pasemos al segundo partido del domingo de séptimos partidos de definición. Domingo de gran definición en las semifinales, en este caso del este con el caso de Knicks e Indiana, y ahora el oeste con Denver y Minnesota. Recordemos, Minnesota venía de darle una soberana paliza, de hecho la peor paliza para un campeón defensor en playoffs en la historia al equipo de Denver. En un momento estaban ganando por 50 puntos. Al final veíamos a Nikola Jokic parado casi todo el último cuarto, una cara estoica de que estaba absorbiendo la amargura de esa humillación como combustible para el próximo partido. Y luego de vuelta a casa en Ball Arena en Denver, mostraron exactamente lo que todo el mundo anticipaba, una reacción positiva para Denver. De hecho, positiva hasta el punto de que ese primer cuarto fue impresionante. Tanto así que en ese primer cuarto, este equipo de Denver arrolló, francamente, sacó de la cancha importantemente a su rival. En el primer cuarto ganaron 24-19 y dominaron ese primer cuarto. De hecho, en un momento termina la primera mitad con ventaja de 15 puntos para Denver, y en un momento en el tercer cuarto, con unos 11 minutos por jugar al principio del tercer cuarto, Denver con un gran arranque en el tercer cuarto llega a sacar ventaja de 20. Y ahí la gente está pensando, uy, esto se acabó. Denver se restableció, se reafirmó y está ganando. ¿Cómo llegó a ese punto Denver? ¿Cómo sacó esa ventaja Denver? Bueno, planteó una zona matchup de básicamente todo el partido. Estaba diseñada para que Anthony Edwards no penetrase. Es tan sencillo como eso. Sabían que Gobert adentro en el poste bajo era un poquito limitado. Sabían que Karl Anthony Towns, si le planteabas la zona y además quería conservarse con las faltas, no iba a arriesgar mucho acercándose al aro y buscando el contacto adentro con rivales. Por lo tanto, la única amenaza para ellos, desde su punto de vista, era Anthony Edwards, y que hicieron una matchup zone. ¿Qué es una matchup zone? Es una zona, yo siempre llamo en español una zona amorfa. Se plantean en una zona, pero cada persona que está jugando zona defensivamente, cuando el balón se le acerca, tiene que salir el balón como si fuera marca individual. Y si el jugador ofensivo se mete entre dos jugadores, cierran como si fuera una doble marca. Eso hace que, aunque es zona técnicamente, los que están detrás, los 3 o 2 o 4 que están atrás, tienen que jugar un poquito de zona y poder rotar en caso de que el balón, que es una manera de tú vencer esa zona, rote y circule mucho. Eso lo hizo Denver muy bien, sobre todo en la primera mitad. Excelentemente bien. La otra cosa que sorprendió, y uno de ustedes, un señor que se llama Tony Florimón, que es un gran asiduo a Ritmo NBA, nos mandó un tweet y quiero que lo veamos ahora. Es parte de lo que les pido, que manden sus impresiones. Tony Florimón dice, en los juegos anteriores, Anthony Edwards defendía a Murray y lo anulaba. Hoy Minnesota cambió la estrategia y lo defiende, esto es en la primera mitad, lo defendió McDaniels y Murray hace lo que quiere y se pone a preguntar. Y la respuesta, Tony, es que tienes el ojo muy claro y muy fino, porque en la primera mitad Jamal Murray encestó 8 de 15, 3 de 5 triples y 5 de 5 de tiro libre, un total de 24 puntos en 15 tiros. ¿Qué hizo Chris Finch y compañía? Anthony Edwards, márcalo. Volvieron exactamente a lo que tú recomendabas. Y la primera mitad fue una cosa y la segunda fue otra. Es increíble. Ni un solo tiro libre. Falló 6 de 7 triples. Falló 7 de 2 intentos al aro. Tuvo una sola asistencia y solamente tuvo 2 pérdidas. O sea, fue otro. Y fue la marca de él. Claro, uno dice, bueno, Jaden McDaniels es un gran jugador defensivo, y lo es. Pero yo creo que Murray se siente muy confiado de que él puede desplazarse, es mucho más veloz, puede cambiar de dirección más fácilmente, y con Edwards no es tan fácil. O sea, Edwards se mantiene con él mucho más. Y aparte de todo, lo que tiene McDaniels es envergadura. Te puede poner un brazo cerca o encima y tienes que respetarlo. En el caso de Edwards se te encima. Es físico, hay contacto, hay roce. Y eso a Murray no le gusta. Eso no le gusta a nadie. Y eso lo aprovechó muy bien. Ese fue el primer cambio táctico que le dio un poquito de esperanza a este equipo. La otra cosa que hizo Minnesota es que, francamente, dio una absoluta clínica de básquet defensivo en la segunda mitad.
O sea, no lo puedo describir. Cuando intentaba el aro, Jokic le llegaba una segunda, una tercera ayuda y típicamente era la segunda torre la que llegaba. Era Gobert y Towns, o era Naz Reid y Gobert, o Naz Reid y Towns. Era algo increíble verlo y sin cometer faltas. La disciplina que mostró Karl Anthony Towns para no cometer faltas personales. En la primera mitad, Karl Anthony Towns terminó con un total de 2 faltas personales. 2. O sea, se cuidó. Fue especialmente enfocado, disciplinado, concentrado. No cometió falta personal. Las preservó para la segunda mitad, cuando sabía que iban a hacer falta. Fue genial. La otra cosa, han limitado a Nikola Jokic en los últimos 2 partidos, no en los últimos 2 partidos, a un total de 9 asistencias. Tuvo 5 en la primera mitad, solamente 2 en la segunda mitad y solamente 2 asistencias en el sexto partido. Es verdad que no jugó mucho porque fue a la paliza y lo sacaron temprano, pero limitar a Nikola Jokic a 9 asistencias a través de 2 partidos habla de un equipo que entiende la peligrosidad, el daño que causa Jokic con los pases y lo que hace es que está cazando el pase o las alternativas de Jokic para dificultarlo, o si recibe el balón en el pase de Jokic, no sea asistencia. O sea, cierras al tirador, ahí no hay canasta, eliminas un corte al aro porque sabes que por ahí viene. O sea, para tú poder bajar el número de asistencias, tienes que hacer un esfuerzo tan grande con los otros 4 que verdaderamente, y tienes que hacerlo de forma sostenida. Y eso fue exactamente lo que hizo Minnesota. Es increíble. O sea, mostraron ser la mejor defensiva. En un momento en la primera mitad, de hecho lo comentó Charles Barkley, dije, bueno, si no puede anotar Anthony Edwards porque están ganando una zona, pues otra manera de tú perforar la zona es traer un perimetral que sea triplero, que verdaderamente sea una amenaza de triple, le abre un poquito más la cancha a Anthony Edwards, dificulta el planteamiento de una zona porque hay que salirle a todos afuera. Y la persona llamada a salir era Gobert. Y yo dije, uy, ya verás que aquí se va a revelar las verdades, que Chris Finch va a tener que hacer lo que hizo Quinn Snyder en Utah y sacar a Gobert al final del partido. La verdad que yo estaba viendo el partido solamente por eso. O sea, me encantaba el partido, pero quería ver qué va a hacer Chris Finch. ¿Lo saca o no lo saca? ¿Desiste del experimento de las torres o no? ¿Y saben qué? No desistió. No desistió, se quedó hasta el final. ¿Y qué hizo Rudy Gobert? Bueno, metió una canasta que comentó todo el equipo de Timberwolves, que de último segundo, media vuelta, estilo Michael Jordan, que la gente dijo Anthony Edwards. Cuando vi a Rudy meter ese balón, dije, ganamos. Nos está yendo todo bien. La verdad que lo de Rudy Gobert fue extraordinario en todos los sentidos de la palabra. Defensivamente fue el espinazo de este equipo, exactamente por la razón por la cual lo han traído a este equipo, como una especie de anulador de Jokic y el dictador de condiciones defensivas en el lado defensivo de la cancha. Y no titubeó, no le tembló la mano ni a Finch, ni a Norrie, ni a nadie en ese banquillo Minnesota. Y hay que tener agallas para hacerlo, porque no estaba anotando muy bien Anthony Edwards. Así que la otra cosa que hay que mencionar es importante en este partido es la manera que el resto de los pepitos se apagaron. Volviendo al tema de que Jokic te habilita, ¿no? Bueno, si tú eres un equipo como Minnesota capaz de minimizar o reducir o eliminar ese aspecto del juego, que es muy difícil, porque aquí la idea es no permitir que meta 40 puntos Jokic, no, limitar los puntos de Jokic y además quitar la asistencia. ¿Qué pasa con la asistencia? Se revelan verdades en este equipo de Denver y yo creo que los reveló muy bien. Se apagaron los otros pepitos. Tenemos una gráfica para demostrárselo. La dupla de Murray y Jokic encestó más del 50% de campo, poco menos del 30%, 33% de triple, muy malo. Excelente en tiros libres, aunque la cantidad fue baja en este partido. Pero ¿qué tal el resto del equipo? Nada menos eliminado. O sea, menos del un 30 y pico por ciento de campo. De triples, nada. Y solamente 4 tiros libres entre el resto. Cuando digo el resto, digo hasta Reggie Jackson, hasta Christian Brown. Todo el mundo. Ese es el resto del equipo. Pobre. Y te das cuenta que no pueden generar cosas por su cuenta.
que no son ese tipo de jugador. Que de hecho le estás pagando a jugadores porque juegan con Jokic. Y una vez Jokic les permite tener un triple abierto, le hace Michael Porter Jr. fenómenos. Hay que pagarle al chico. No son generadores, no se convirtieron en fuentes de puntos, como por ejemplo se convirtió Jaden McDaniel en este partido, que terminó con 23 puntos en 10 intentos. O sea, es algo verdaderamente increíble. Los playoffs revelan verdades, y la verdad incómoda de Denver esta mañana es que el resto del equipo depende mucho de Jokic. O sea, no ha creado ofensiva propia, no ha generado alternativas propias, y le pasó factura en este partido. No cometió muchos errores este equipo de Denver, cometió 10, les costó 15 puntos. En el intercambio de puntos ganó el equipo. Pero ¿qué pasó con los rebotes? Los rebotes. Esa estadística fue también determinante en el séptimo partido. En la primera mitad, Minnesota fue dominada por Denver en la categoría de rebotes. Un más 11 en rebotes totales, un más 5 en rebotes ofensivos y un más 12 en puntos anotados como resultado de segundas oportunidades. Esa fue la primera mitad. Entonces volvemos al tema. ¿Y sacamos a Gobert o no? No, hay que dejar a Gobert para poder tratar de liquidar este diferencial que nos está matando en la primera mitad. ¿Qué pasó en la segunda mitad? Gobert estuvo ahí, Towns no cometió errores ni faltas, el resto del equipo se enchufó. Miren la segunda mitad, una volteada, una vuelta de tortilla legendaria. Es al revés, es la primera mitad de Denver, pero con el uniforme contrario, por Minnesota. Un más 14 en rebotes totales, un más 5 en rebotes ofensivos y un más 10 en puntos como resultado de segundas oportunidades. Y por ende, la derrota de Denver, un campeón defensor que se elimina y se elimina sacudido. Te das cuenta que con esa primera mitad, no es que tú digas se lesionó a alguien, tal cosa. Sí, es verdad, estábamos un poquito tocados, pero no. Les ganó Minnesota. Les remontó 20 puntos de ventaja, se las eliminó y les ganó. Es el equipo que tiene el remonte de séptimo partido más amplio en la historia. El previo había sido, curiosamente, Golden State Warriors en 2 ocasiones. En el año 1978 y en el 2015 perdían por 11 y ganaron 2 séptimos partidos. En el caso de Minnesota perdían por 15 y por 20 en el tercer cuarto y ganaron ese encuentro. Así que enorme victoria para Minnesota. Enorme envión de confianza. Después del partido, por supuesto, ya escucharon a Anthony Edwards primero realzar, cuando tiene una cámara enfrente, aprovecha para echarle loas a los compañeros. Este chico tiene 22 años de edad y tiene ya ese instinto propio de compartir protagonismo, de levantar. La palabra que yo escucho dentro del equipo de los Timberwolves para describirlo es uplift, que es levantar el ánimo, levantar la confianza, levantar el espíritu de camarada, de compañerismo que tiene ese equipo. Tiene 22 años de edad, tiene toda la excusa de ser jovencito, de estar enfocado solamente en lo suyo. No, él ya está pensando en el equipo y está en todo momento tratando de... Termina el partido y está diciendo las loas. No hubiéramos ganado sin Cat. Cat es el mejor interno que hay en la NBA en este momento, de ambos costados de la cancha. La gente tiene que darse cuenta de eso. Cada vez que le ponen una cámara enfrente, va a la conferencia de prensa después del partido y está sentado al lado de Karl Anthony Towns, a quien le ha mandado muchas loas en el pasado, y dice, bueno, el MVP de esta serie fue Jaden McDaniels. Lo repito, el MVP de esta serie fue Jaden McDaniels. Y así es, y así está este equipo, confiado y con ganas de hacer cosas muy, muy importantes en el futuro. En cuanto a su serie contra Dallas, Minnesota ganó la serie de temporada regular 3-1. Sin embargo, el último partido fue el 31 de enero, o sea, todo antes de la fecha límite de traspasos, y ya sabemos cómo Dallas se ha transformado muchísimo desde entonces. Y se han enfrentado, esta sería la segunda ocasión que se enfrentan. La única ocasión previa fue en el 2002, en la primera vuelta, donde ganó el equipo de Minnesota a Dallas un 3-0 y eliminó a Mavericks en ese momento. Todo esto en el aniversario de la última vez que estuvo el equipo de Minnesota con Kevin Garnett en un séptimo partido y ganaron, así que le dedicaron esto a Garnett, que también estaba cumpliendo años por estas fechas. Así que todo negocio redondo para Minnesota, pero sacar a un campeón defensor no es fácil. Sobre todo uno que no carece importantemente de figuras por sus lesiones.
Sacarlo en la casa del campeón, extraordinario. Sacarlo en casa del campeón cuando el campeón te saca ventaja de 20 puntos en el tercer cuarto, impensable. Impensable. Así que Minnesota se graduó. Minnesota se preparó para lo que venga. No creo que vea nada más de ahora en adelante que sea tan difícil, más allá de una barrida de un equipo contrario, que sería Dallas en el oeste o el ganador del este. Lo ha visto todo ya, Minnesota. Y va a ser bien interesante todo esto que está sucediendo ahora en un equipo que en su cúpula, entre los propietarios, se está teniendo una disputa que está yendo a un arbitraje. Eso que es una distracción tremenda. Pero entre todo esto el equipo está enfocado y hay mucho mérito para Chris Finch y todo el cuerpo técnico de este equipo que ya en un video lo hemos delatado. Así que tenemos ya los finalistas de cada conferencia, los semifinalistas de la NBA. Dallas enfrenta a Minnesota. Esta serie comienza en Minnesota y Boston recibe para abrir su serie contra Indiana. Y como dice el señor Rick Carlisle, somos los colados, los que no fuimos invitados y de esa manera se siente muy a gusto a ver lo que va a pasar. Y de esta manera concluimos la discusión y el análisis de esta conferencia del oeste que termina de una forma sorpresiva. Y como mencionamos al principio de estos streamings, cuando empezaron los playoffs, lamentable hasta cierto punto que se enfrentaran en una segunda vuelta. Esto era digno de ser rivales de final de conferencia o rivales de finales. Quizás lo que acabamos de ver, esos 7 partidos entre Minnesota y Denver, sea la mejor serie que veamos en todos estos playoffs. Ojalá que no sea el caso, pero podría muy bien serlo. Tenía que irse un gran equipo a la casa, en este caso es el campeón defensor, y tendremos un nuevo campeón de NBA por 6ª temporada consecutiva.